Bueno, en esta ocasión hablaremos de los relevadores, solenoides e interruptores automáticos. El relevador es un dispositivo electromecánico. Aquí vemos algunas imágenes de cómo lo podemos encontrar. A la izquierda tenemos una que es de la marca Siemens. Este es Esta es una representación de un relevador a nivel industrial. En el centro que estamos señalando otra representación de cómo podemos encontrarlo. Esta es una representación un poco más común en el ámbito electrónico. Eh, y a la derecha superior tenemos igual otra representación de uno que también es industrial. Hay una característica fundamental entre los tres o entre cualquier relevador, y es que este dispositivo, al ser electromecánico, funciona a través de la inducción electromagnética. En su interior podemos ver un poquito la construcción o la representación gráfica de cómo es el interior de un relevador. Eh, Tiene 5 contactos o 5 patitas. Estas son las que se representan en la imagen, que son dos que representan la bobina, una que representa el contacto común y la otra que va a ser el contacto normalmente cerrado y normalmente abierto. En algunos casos puede estar como NC y NO, porque es en inglés normally closed y normally open. El contacto común es el que se va a mover o se va a conmutar de un contacto a otro. Aquí tenemos otras imágenes más. Y la imagen central nos representa la construcción un poquito más detallada gráficamente de cómo son cómo está constituido por dentro. Eh, Al ser un dispositivo que trabaja por inducción electromagnética, pues posee una bobina, y dentro de esa bobina se encuentra un núcleo. Esto pues forma lo que es un electroimán, que pues en sus terminales, al hacer circular una corriente eléctrica, esto va a atraer parte de esta armadura que va a hacer contacto con el núcleo, y a su vez esta armadura, al cerrarse, va a empujar el contacto común de un contacto a otro, que sería normalmente cerrado, del normalmente cerrado al normalmente abierto. Y esta es la manera en cómo opera un relevador. Normalmente los encontramos de 5 pines, pero también los podemos encontrar de 8 pines. Aquí hay otras imágenes de cómo lo podemos encontrar en la práctica. Esta que estoy señalando es una referente a los que podemos encontrar en los coches, ¿no? Igual esta posee en este caso solo 4 terminales, pueden ser de 4, 5 y 8. Esta pues simplemente, si vemos la serigrafía que posee, nos da un dato muy importante. Igual está de aquí abajo, estas dos son pertenecientes a coches, bueno, los que se ocupan en coches. Esta es de 5 pines y esta es de 4. Pero es importante hacer referencia a que todos los relevadores poseen una serigrafía, ¿no?, en su carátula. Y parte de esa información es fundamental, ya que nos va a indicar, en este caso, para este ejemplo, tenemos que es 12 voltios, es el voltaje de operación, y el amperaje máximo que va a soportar en operación.
Eh, entonces, aquí tenemos representada la bobina, que son los pines 86 y 85, el pin 30, que va a ser el contacto común, y el 87A pues va a ser el normalmente cerrado y el 87 normalmente abierto. En este otro caso igual es de 12 voltios de operación y hasta 40 amperios. Aquí vamos a hacer una pausa antes de pasar a este otro caso de relevador y vamos a decir que un relevador tiene la ventaja de separar dos partes de un circuito eléctrico. Nos sirve y es muy usado en la industria y en diferentes aplicaciones, eh, justamente porque nos permite controlarlo con cargas pequeñas o con voltajes pequeños para activar cargas grandes. Es decir, de alguna manera nos permite separar dos partes del circuito, la parte del control, la etapa de control y la etapa de potencia. Y esto es de muy buenas prestaciones a nivel industrial, ya que pues al poder separar la parte de control, la cual no requiere eh, tanto cableado de tanto diámetro, pues se pueden reducir costos a la hora de hacer instalaciones en donde van a operar este tipo de dispositivos y únicamente pues, hacer ese gasto en la parte, en la etapa de potencia. Y también de alguna manera pues nos sirve de protecciones, ¿no? Para aislar una etapa de otra. Entonces la característica principal de un relevador es que nos permite controlar, activarse con cargas pequeñas para controlar cargas grandes. Ahora sí podemos platicarles de el siguiente tipo de relevador, que pues es uno que se llama relevador de estado sólido o SSR, así como lo dicen por sus siglas en inglés, Solid State Relay. Esta diferencia de los demás, de los electromecánicos, es totalmente digital, o sea, es eléctrico, electrónico. Posee cuatro terminales. Las terminales 4 y 3 son donde van a ir la etapa de control. Ahí es donde se conecta, que es la alimentación que va pues a activar el funcionamiento, ¿no? Y el funcionamiento pues es que conmute o que switche, porque básicamente es lo que es un relevador, es un switch o un conmutador. Y pues va a cerrar el circuito para que pues la carga que esté conectada en sus terminales 1 y 2, que es una carga de corriente alterna, esto no tiene polaridad, el control sí tiene polaridad, entonces pueda operar de manera efectiva. Ventajas de este tipo de relevadores de estado sólido es que tiene una velocidad de conmutación muy rápida, a diferencia de los electromecánicos. No sufre desgaste físico al ser totalmente sólido, eléctrico, perdón. Y es más robusto, incluso por la disipación de calor que este posee. Comúnmente son utilizados a nivel industrial en resistencias calefactoras o cargas muy grandes. En este caso, en la mayoría de los casos se usa para resistencias calefactoras o termopares, ¿no? Es importante también no obviar su serigrafiado, que son los valores de operación. En su entrada de control, pues opera con un voltaje de 3 a 32 voltios de corriente directa. Y la carga con la que puede operar
Puede ser de 90 hasta 480 voltios de corriente alterna hasta 25 amperios. Ahora los solenoides. Los solenoides están constituidos o se forman básicamente de un electroimán. Eh, en pocas palabras podríamos decir que es eso, un electroimán. Va conformado por otras partes móviles, en este caso, como vemos en estas figuras. Eh, Esta que estoy señalando, la de la derecha, pues es un solenoide que pues tiene una construcción un poquito más compleja y encapsulada. La que tenemos a la izquierda pues nos permite ver un poquito más en su interior de su estructura. Está constituida por dos terminales que son sus terminales de alimentación, y vamos a tener un núcleo y un embobinado. Ese núcleo pues va, en este caso o en la mayoría de los casos, va a estar acompañado de un muelle, ¿no? Este muelle o resorte pues es el que va a hacer que el émbolo, al aplicarle una corriente de activación, pues se dispare, o sea, o salga, funcione como un actuador, y, y pues en la cabeza del núcleo o del émbolo, pues ya se acopla a algún mecanismo eh, para la finalidad con la que se vaya a ocupar. Normalmente los solenoides se conocen por su aplicación vasta en el sector industrial como electroválvulas. Los solenoides o las electroválvulas son pues justamente un dispositivo, una válvula, que nos permite controlar el flujo, el paso del flujo a través de un sistema. Este flujo pues puede ser aire, agua, aceite, etcétera, algún fluido. Y pues lo maravilloso de esto es que nos permite realizar el control de manera automatizada sin la necesidad de que alguna persona tenga que operarla o intervenir en su operación manualmente. Se puede controlar inclusive con dispositivos lógicos programables, al igual que los relevadores, a través de programación, y se puede monitorear su estado. Nos sirve y es ocupado para múltiples sectores industriales. Un ejemplo sería en sistemas de refrigeración, eh, cuando se hace o se desea controlar el flujo de refrigerante que pasa a través de alguna etapa en un sistema de control, pues se puede hacer mediante automatización, que a través de sensores también puedan mandar señales para que estas válvulas, estas electroválvulas puedan eh, abrirse o cerrarse. Aquí tenemos unos ejemplos de electroválvulas. Esta es una que es muy utilizada en la neumática. De hecho es una electroválvula usada en neumática, y pues tiene sus conectores. Esto que estamos señalando que se ve en la parte superior es justamente el solenoide, y pues aquí abajo pues es donde entra
la manguera, ¿no? Que va a llevar el fluido. En este caso, pues es aire. Y aquí hay otra representación, un poquito más mecánica, que es para fines un poco más mecánicos, de hecho. Eh, este tipo de válvulas yo las he visto de manera física o las podemos encontrar de manera física en múltiples aplicaciones, pero una que muy comúnmente la tenemos cerca es en estaciones de servicio, eh, las máquinas para despachar gasolina, ¿no? Entonces, esas máquinas pues tienen electroválvulas para controlar el paso del fluido, en este caso que es la gasolina, ¿no? Que pasa para la hora que metemos la manguera para despachar la gasolina. Otro ejemplo en donde podemos encontrar tanto los relevadores como los solenoides es en un coche. Los relevadores, cuando usamos nuestras direccionales, oímos un sonido muy característico, un tic-tac parecido a ello, que es justamente el switcheo o la conmutación que hace el relevador, ¿no? Para las luces intermitentes. Y el solenoide lo podemos encontrar en la activación del encendido del coche. Cuando nosotros metemos la llave, se cierra ese circuito y ese circuito eh, hace que el sistema de arranque funcione para el alternador. Otro dispositivo del que vamos a hablar también es un interruptor automático. Estos también comúnmente conocidos como protecciones. Estas protecciones las encontramos tanto a nivel industrial como residencial y también los podemos encontrar con el nombre de interruptor termomagnético o disyuntor termomagnético. Los hay de diversas presentaciones, colores, fabricantes, pero pues la forma, por así decirlo, es muy similar entre ellos. En este caso, de las tres imágenes, es la de la izquierda y la imagen central pertenecen a un interruptor termomagnético y la imagen de la derecha pues representa un interruptor diferencial. Hay una diferencia entre ellos y es que el interruptor diferencial nos detecta fugas de corriente en nuestro circuito. Es decir, al superar, es como un sensor, por así decirlo. Todos los tres son dispositivos electromecánicos, pero este es como un sensor que va a estar comparando la corriente de entrada con la corriente de salida y deben de ser iguales. En el momento de que detecta una variación de corriente, en este caso eh, que supere los 0.3 amperes o los 30 miliamperes, se va a abrir, o sea, se va a desconectar, o sea, se abre desconectando el paso de la corriente, ¿no? Y de esta manera nos protege a nosotros las personas contra una sobrecarga de corriente, ¿no? Esto nos salva la vida. Y estos dos, o mejor dicho, el interruptor termomagnético convencional, se encarga de proteger el cableado y la instalación o las instalaciones eléctricas, ya sea residenciales o industriales. Eh, Al detectar o más bien al excederse la
corriente o la carga a la cual está hecha el dispositivo, pues se va a botar la pastilla que posee, ¿no? El interruptor se va a abrir y de esta manera pues tendremos, eh, pues ya no tendremos paso de corriente y de esta manera nos protege. Por eso decía que estos son protecciones eléctricas fundamentales y esenciales para cualquier instalación, tanto industrial como residencial. En conclusión, los relevadores, los solenoides y los interruptores automáticos pues son súper esenciales para los sistemas de control, tanto industrial como residencial en algunos casos. Estos en definitiva nos permiten automatizar y controlar y proteger los equipos eléctricos, nuestra instalación eléctrica y pues también a las personas, porque de alguna manera pues puede crearse una situación complicada, un incendio, eh, que alguien le explote algo, se electrocute y pues gracias a su funcionamiento eh, y, y operación pues es posible mejorar la eficiencia de nuestra instalación y, como ya lo dije, minimizar los riesgos en las instalaciones. Son dispositivos fundamentales y muy importantes y muy básicos en el sector industrial. En esta ocasión, pues nos despedimos porque con esto concluimos.